día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 21 de septiembre, domingo 25 del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Había una vez un hombre que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Hace apenas algunos días, en un discurso dirigido a la FAO, el Papa León XIV arremetió contra la corrupción de las autoridades que ha socavado los esfuerzos por combatir el hambre. Mientras los civiles enflaquecen por la miseria, las cúpulas políticas engordan con la corrupción y la impunidad, denunció. Lamentó que los recursos financieros y las tecnologías innovadoras se desvían del objetivo de erradicar la pobreza y el hambre en el mundo para ser utilizados en cambio en la producción y comercio de armas. Condenó enérgicamente el uso del hambre como instrumento de guerra y criticó el desvío de recursos destinados a combatir la pobreza y el hambre. En su pronunciamiento, el pontífice advirtió que la corrupción, los conflictos armados y el egoísmo político están agravando una de las tragedias más persistentes de la humanidad, la inseguridad alimentaria. La ambición por el dinero convierte al hombre en enemigo de la humanidad. ¿Por qué el dinero y la ambición de las riquezas pervierten el corazón del hombre? Para completar el cuadro, ahora tenemos este evangelio que podría desconcertarnos. ¿Cómo puede Jesús alabar a un administrador que ha engañado y robado? Ya me imagino la justificación de aquellos que son acusados del malversar los fondos públicos. La corrupción ha llegado a todos los partidos y a todas las sociedades. Nadie escapa. Está comprobado que uno de los peores enemigos del progreso de nuestros pueblos es la corrupción, el mal uso de los recursos públicos, incluso de los bienes destinados a los más pobres y desfavorecidos. Es alarmante el nivel de la corrupción en las economías que involucra tanto al sector público como al sector privado.
a lo que se suma una notable falta de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. En muchas ocasiones, la corrupción está vinculada al flagelo del narcotráfico o del narconegocio, y por otra parte, viene destruyendo el tejido social y económico en regiones enteras. Reconocían dolorosamente los obispos ya hace algunos años en Aparecida. Y todavía añadían más. Cabe señalar como un gran factor negativo en buena parte de la región el recrudecimiento de la corrupción en todos sus niveles, que genera impunidad, lo que pone en riesgo la credibilidad de las instituciones públicas y aumenta la desconfianza del pueblo, fenómeno que se une a un profundo desprecio de la legalidad. En amplios sectores de la población, y particularmente entre los jóvenes, crece el desencanto por la política y particularmente por la democracia, pues las promesas de una vida mejor y más justa no se cumplieron. Tenemos pues que reconocer que esta apreciación también es cierta en nuestra patria. La corrupción lo invade todo, destruye todo y genera una actitud de desaliento, de impotencia y de pasividad ante tanta impunidad. ¿Es esto lo que Jesús propone como ejemplo? Todo lo contrario. Si leemos con atención y no solamente las palabras de este párrafo, sino todo el contexto, encontramos una durísima crítica al dinero, que es llamado injusto, y la propuesta de Jesús es: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. Ciertamente no alaba al administrador por sus trampas, sino por el ingenio y la astucia para hacerse amigos. Nosotros tendríamos que cuestionarnos sobre nuestro empeño en crear y favorecer la construcción del reino, frente al ingenio y la astucia de quienes entregan su vida a la construcción del dinero. Cristo hace una clara oposición entre estos dos reinos. Nosotros con frecuencia nos vemos tentados a unirlos y hasta confundirlos. Debemos tener una clara distinción no solo teórica, sino sobre todo en la práctica. No podemos servir a Dios y al dinero. Recalca Jesús hoy el peligro de endiosar las riquezas mal habidas, pero también nos hace ver que pueden ser redimidas siempre y cuando se usen con creatividad para hacer el bien a los pobres, como fue el caso del administrador que había malgastado los bienes de su amo. Alaba su astucia, no su corrupción interesada. El profeta Amós en la primera lectura es muy claro al exponernos el mensaje del Señor. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo, los que disminuyen las medidas y aumentan los precios, los que obligan a los pobres a venderse. Estas palabras vienen a dar el verdadero sentido de la palabra de Jesús. El dinero solo puede ser bien utilizado a favor de los que menos tienen y de los más desprotegidos. Nunca puede valer más el dinero que la persona. Quizás nosotros no tengamos grandes sumas de dinero, pero debemos examinarnos bien en nuestros pequeños o grandes fraudes, en la corrupción que generamos o toleramos, en la complicidad con un mundo que olvida cada día más a los pobres. ¿Qué lugar le damos a Dios? ¿Qué lugar le damos al dinero? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.